Hoy vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a colocar un basamento escritural en Juan capítulo 12, versículo 24. Y de allí vamos a partir para ir desarrollando el mensaje de esta noche. Dice de esta manera: en verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, produce mucho fruto. Quiero hablarles hoy acerca de los principios de multiplicación. Sabemos que cuando hablamos de multiplicación hay muchos principios que se pueden enseñar para cubrir este tema, ya que es muy amplio. Sin embargo, he seleccionado 3 que son de suma importancia y que si los aplicamos en nuestra vida, vamos a recibir una multiplicación. ¿Cuántos quieren multiplicación en su vida? Note que no estoy hablando de adición, de suma, sino que estoy hablando de multiplicación. Todos queremos que se multipliquen en nosotros las buenas semillas que Dios nos ha dado. A todos nosotros el Señor nos ha dado un potencial, nos ha dado una semilla. Sea una semilla espiritual o sea física, debemos anhelar y debemos querer que esa semilla se multiplique en nosotros. Pero debemos aprender algunos principios que nos van a ayudar a que esta semilla logre multiplicarse y de esa manera producir en nosotros para que podamos ser bendición a los demás. Ahora, el primer principio de multiplicación es plantar una semilla. Leímos en Juan 12:24 que Jesús dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, si se rompe, si se siembra y se rompe, entonces va a producir fruto. El primer principio para que nosotros podamos experimentar la multiplicación en nuestra vida es plantar una semilla. Dios quiere que nosotros sembremos semillas. Ahora, cuando hablamos de semillas, necesitamos comprender que éstas contienen vida y la habilidad de multiplicarse. Génesis capítulo 1, versículos 11 y 12 nos confirma esto. Dios creó las semillas y éstas tienen vida y la habilidad de multiplicarse. La semilla tiene poder y potencial para multiplicarse en sí misma. A simple vista no lo parece, puede ser muy pequeña, hay unas más grandes, pero cuando es plantada, cuando es sembrada, esta pequeña semilla tiene suficiente poder para brotar. En otras palabras, una vez que nosotros conocemos que las semillas tienen vida y tienen la habilidad de reproducirse, de multiplicarse, no se nos debe olvidar que aunque una semilla es muy poderosa, que si esa semilla no es sembrada, no es plantada, de nada sirve. ¿Por qué? Porque si no es sembrada, entonces no se va a explotar la vida, el potencial que ésta posee. ¿Ve? Yo puedo tener una semilla en mi mano, pero mientras la tenga en mi mano, aunque en esa semilla hay vida, hay un gran potencial, como está en mi mano, no se desarrollará, no producirá para lo cual fue creada. Pero una vez que tú la siembras, entonces ella va a cumplir su propósito por la cual existe. Entonces, la semilla tiene vida, tiene habilidad, tiene potencial, pero debe ser sembrada. Nunca se le debe olvidar esto. Debe ser sembrada. Cuando hablamos de nuestra vida representa una semilla, y esa semilla cuando es quebrantada, cuando es sembrada, cuando se rompe, entonces puede producir fruto. Cuando nosotros le cedemos nuestra alma al Señor para que la renueve y le cedemos nuestra vida, Él puede trabajar en nosotros. Pero cuando nuestra vida no es sembrada en Dios, no se rompe, no se quebranta, entonces no podemos llevar fruto. Es difícil que llevemos fruto y que la gente pueda comer de ese fruto. Recuerde algo, la multiplicación es muy importante. Desde el principio Dios le dijo al hombre que se multiplicara. Dios envió
todo a que se multiplicara, las plantas, lo verde, los frutales. Dios lo hizo con un propósito y ese propósito fue que se multiplicara. Dios quiere que tú te multipliques. Dios quiere que tú seas una persona de multiplicación. Dios quiere que esta iglesia se multiplique. Dios no quiere que pasen los años y tú te guardes el potencial que tienes en tu interior y no lo compartas con nadie más. Él quiere que tú vayas a alguien que necesita lo que tú tienes y de esa manera nosotros nos multiplicamos. Es importante saber que una semilla sin plantar contiene poder y potencial, pero nunca ejercerá ese poder y potencial a menos que sea plantada en la tierra. Dios provee semilla al que siembra, pero hasta que la semilla sea plantada, Él no podrá multiplicarla. 2 Corintios 9:10. Si usted no está sembrando, Dios no tiene nada para multiplicar. Pero si uno siempre siembra una semilla, entonces vamos a ver la cosecha. Quiero irme a los agricultores en los tiempos bíblicos y de esta manera poder explicar este primer principio de plantar una semilla y poderlo explicar tomando en cuenta lo que los agricultores en los tiempos bíblicos hacían. Número uno, una de las cosas que ellos hacían era que llevaban la 10ª parte de la cosecha llamada los primeros frutos o lo que nosotros conocemos como el diezmo. Ellos llevaban este diezmo al depósito del templo y se lo entregaban al Señor. Estos agricultores, una vez que recogían la cosecha, y por supuesto antes de recoger la cosecha, meses antes habían sembrado, habían plantado, ahora que tienen el fruto, ellos tomaban la 10ª parte de esa cosecha, lo presentaban al templo. En el templo había un depósito para guardar todo ese diezmo que el pueblo traía, y ese depósito servía para almacenar ese diezmo. Entonces, una de las cosas que el agricultor hacía era que llevaba la 10ª parte a ese depósito y lo presentaba al Señor. Para el agricultor, darle a Dios la 10ª parte era la seguridad que tenía de que Dios protegería todo lo que él tenía. La 10ª parte era lo único que Dios requería y exigía del agricultor. Si tú vas a Malaquías capítulo 3, te darás cuenta de que uno de los beneficios del diezmo, de dar la 10ª parte de aquello con lo que Dios te bendice, es que trae protección a lo que tú tienes. Él dice que Él no permitirá que el devorador de las finanzas venga y devore lo que tú tienes. Entonces el agricultor venía y presentaba la 10ª parte y él sabía que cuando hacía eso, entonces su cosecha estaría protegida del devorador, del saltón, de la oruga, de aquello que quería venir a destruir la cosecha que él tenía ahora. Dando la 10ª parte, él traía protección a su cosecha. Él traía una capa protectora para que la bendición de Dios, el malo no la pudiera robar. ¿Sí me está entendiendo? Entonces el agricultor siempre se aseguraba de presentar esa 10ª parte. Número 2, luego él podía elegir si daba una ofrenda voluntaria. Al hacer esto, él estaba plantando una semilla en el reino de Dios. En otras palabras, aparte de la 10ª parte del diezmo de su cosecha, él ahora era libre de ofrendar del resto que le había quedado de la cosecha para la tribu de los levitas, para el ministerio, para el personal del templo. Él podía escoger la ofrenda o la cantidad que él quería dar. Entonces, paso número 1, él diezmaba de su cosecha. Paso número 2, él daba una ofrenda voluntaria. Ahora, esto traía un resultado. El resultado del diezmo, como lo dije al principio, era que traía protección para su cosecha. El resultado de la ofrenda era que esa semilla producía una bendición espiritual que originaría multiplicación. Preste mucha atención. El diezmo, y lo voy a decir para que usted entienda, el diezmo al agricultor no le traía multiplicación, le traía protección para su cosecha. Cuando tú diezmas,
Tú no traes a tus finanzas multiplicación, traes protección a tus finanzas. Cuando tú ofrendas, entonces tú estás operando en un principio de multiplicación. Vuelvo y lo repito porque esto es importante. Cuando el agricultor diezmaba o daba la 10ª parte, él estaba diciendo, Jehová protegerá mi cosecha, pero no había multiplicación. Cuando él daba una ofrenda o sembraba una semilla para el templo, entonces él activaba el principio de multiplicación. ¿Sí me está escuchando, mi hermano? Entonces, es importante saber cuál es el resultado del diezmo y cuál es el resultado de la ofrenda. Otra cosa que debía hacer el agricultor era esto. Y aquí es donde la mayoría de los cristianos pelan el pedal. Número 1, ¿qué hacía el agricultor? Daba la 10ª parte al templo, lo consagraba al Señor, le traía como resultado protección a su cosecha. Número 2, aparte, él presentaba una ofrenda y esto activaba un principio de multiplicación. ¿Cuál era el resultado? Dice que Dios abría la ventana de los cielos y derramaría ¿qué? Su bendición hasta que sobreabunde. Ahora, le hago una pregunta a ustedes en esta noche. ¿Sobre qué Dios iba a derramar bendición si el agricultor se comía toda la semilla? Él tenía que asegurarse que aparte del diezmo, del 10%, aparte de su ofrenda, él iba a tener para comer e iba a dejar para que Dios pudiera bendecir la obra de sus manos. Y aquí es donde la mayoría, lo dije hace segundos atrás, de los cristianos pelan el pedal. Muchos cristianos pagan su diezmo o presentan su diezmo en la iglesia, dan ofrenda, pero nunca guardan nada para que Dios lo bendiga. Y nosotros creemos que diezmando y ofrendando, eso basta para que nosotros vivamos en multiplicación y estamos errados. ¿Qué va a bendecir Dios si nunca tienes nada? ¿Qué va a bendecir Dios si nunca dejas una semilla que Dios pueda bendecir? ¿Cuántos me están escuchando? Entonces, 3 cosas que hacía el agricultor, no se lo olvide. Daba la 10ª parte, ofrendaba, pero se aseguraba de dejar para comer y para que cuando las ventanas de los cielos se abrieran, entonces Dios tenía algo que bendecir, porque si no hay nada que bendecir, ¿qué va a bendecir Dios? ¿Sí me está entendiendo, mi hermano? Yo lo comprendo fácilmente. Lo que pasa es que por cultura muchos vivimos de 15 en 15 y es lamentable. Cuando digo de 15 en 15 es que cuando ya te viene la quincena, ya tienes que pagar toda la quincena porque durante 15 días pagas el diezmo, das tu ofrenda, sales de las deudas y quedas pelandini. Y Dios no tiene nada que bendecir. ¿Cuántos me escuchan? No hay algo que Dios pueda bendecir. No tienes un capital pequeño que Dios pueda decir, inviértelo en algo que yo lo puedo bendecir. Ahora, sí se puede. De repente usted me dice, hermano, lo que pasa es que usted no conoce mi situación. Hermano, lo que pasa es que en mi trabajo gano sueldo mínimo. Hermano, lo que pasa es que no gano suficiente para cubrir todas mis deudas. Y eso es verdad y es razonable. Sin embargo, si nosotros desde ahora nos disciplinamos financieramente, sí podemos llegar a que paguemos las deudas o las facturas y presentar el diezmo a Dios, ofrendar y que nos quede algo para nosotros y también para que cuando las ventanas se abran, Dios pueda bendecir lo que nos quedó. ¿Sí me está entendiendo, mi hermano? Necesitamos trabajar en base a eso. Necesitamos esforzarnos y necesitamos asegurarnos de que hay algo que quedó para que Dios lo pueda bendecir. Amén, mi hermano. Yo sé que por cultura es difícil. A veces por cultura es difícil quebrar sistemas de vida que traemos desde hace tiempo. Y en estos días pensando en mi casa, yo decía, muchos viven la vida, trabajan 8 horas en una empresa, 6 días a la semana, invierten porque están invirtiendo la vida, invirtiendo su tiempo, su juventud, y nunca, cuando llega el 15, ya tienen que pagar todo y nunca tienen nada. Das tus fuerzas, das tu tiempo, das todo lo tuyo y nunca tienes nada. Pero a veces no tiene que ver mucho por lo que ganas, sino porque eres desordenado en el sistema financiero.
Y cualquier persona durante esos 15 días que te viene a vender algo sin pensar, lo agarra sin meditar si lo necesito o si es una prioridad o si necesito comprar eso. Y estamos desordenados y trabajamos y somos esclavos de las deudas y de los demás. ¿Cuántos me están escuchando? Y Dios quiere que nosotros cambiemos esa manera de vivir. Sí se puede, mi hermano. Claro que sí se puede. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros experimentemos su principio de multiplicación. Ahora, yo estoy hablando un poquito de la finanza, pero usted puede llevar el principio de multiplicación a otras áreas de su vida. Dios quiere que nosotros trabajemos, por supuesto, que invirtamos tiempo, no importa independientemente de donde usted trabaje, pero que cuando llegue el momento del pago, usted pueda decir, de esto necesito cancelar esto, necesito presentar mi diezmo, dar mi ofrenda, pero de esto voy a disfrutar algo. ¿Verdad que eso es satisfactorio? Decir, bueno, de este cheque tengo un porcentaje para ahorrarlo, para guardarlo, para comerme algo, pero tengo algo que puedo disfrutar. Y Dios quiere que nosotros experimentemos algo, y cuando nos queda ese porcentaje, entonces dice la Escritura que cuando Él abra la ventana de los cielos, eso que ha quedado, Dios lo multiplicará. Amén, mi hermano. Yo sé que muchos se preguntan, si yo presento el diezmo, si yo doy ofrenda, ¿por qué, Señor, siempre ando así? Porque no es solamente diezmar y ofrendar. Es necesario cumplir con los mandamientos de Dios, no me malentienda. Es necesario presentar el diezmo, es necesario dar ofrenda, claro que sí, los agricultores lo hacían. Pero hay mucho más que toma que usted comience a ver lo milagroso y la multiplicación de Dios. Y eso lo vamos a ver en los próximos principios que anoté. Pero no se le olvide que el primer principio es, ¿cuál? Plantar una semilla. Si usted no planta una semilla, entonces no puede experimentar la multiplicación de Dios. No lo puede experimentar. No lo puede ver, no lo puede palpar. Vamos al segundo principio. Una vez que tú has plantado una semilla, ahora hay algo importante que nosotros debemos recordar. Ahora, antes de ir al segundo principio, no se le olvide algo. Cuando nosotros sembramos una semilla, debe ser apropiadamente. Jesús lo dijo en la parábola del sembrador. Él dijo, unos siembran en pedregales, otros en espinos. Pero vemos que aquellos que sembraron en una buena tierra, esta tierra produjo al 30, al 60 o al 100 por uno. No es solamente sembrar una semilla, sino sembrarla apropiadamente. Usted debe sembrarla bien en un terreno que usted sabe que va a producir. Ok, ahora sí vamos al paso número 2 o al principio de multiplicación número 2. Una vez que yo he plantado una semilla, yo debo hacerlo en fe. El segundo principio es que debo plantar en fe. Cuando un agricultor siembra, yo puedo decir que este siembra con una clase de fe. ¿Por qué? Porque cuando está sembrando, él sabe que cuando sea el tiempo indicado, entonces él va a recoger. Todo agricultor debería sembrar en fe. Una vez que yo invierto, que siembro, sé que algún día pronto voy a recoger de aquello que sembré, y no solamente lo voy a recoger, sino que lo recogeré multiplicado. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Lo segundo es plantar en fe, no solamente plantar, sino plantar en fe. Ahora, cuando yo digo plantar en fe, eso requiere algunos requisitos. Por ejemplo, plantar en fe tiene que ver primero con accionar. La palabra acción está ligada a la palabra fe. Dice la Biblia en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dios accionó. Cuando nosotros decimos que tenemos fe, entonces siempre necesitamos accionar. Santiago dice, tú que dices que tienes fe y no tienes obra, de nada sirve. Plantar en fe, número uno, requiere una acción. Una persona que planta en fe es una persona que acciona. Debes creer en lo que estás haciendo. Plantar en fe tiene que ver con accionar. Número dos, plantar en fe tiene que ver con hablar bien.
Una vez que tú siembras, tú tienes que asegurarte que vas a regar esa semilla. Tú tienes que asegurarte que cuando venga un mosquito o un gusano a tratar de molestarte la semilla, buscar los insecticidas necesarios para que esos mosquitos no lleguen a tu siembra. Entonces, hablar bien sobre la semilla. Algo que usted debe aprender de las semillas es que cada semilla, depende de su tipo, tiene un tiempo. Hay semillas que producen más rápido que otras. Hay semillas que, depende de su género, va a tardar 1 año, otras tardan 5, otras tardan 4, otras 6 meses, otras 4 meses. Pero algo que usted debe saber de su semilla es que toma un tiempo específico. Y durante ese tiempo específico, usted tiene que hablar bien. Plantar en fe, sembrar en fe implica accionar, pero también implica hablar bien sobre mi semilla. Hay personas que cumplen con el primer requisito, plantan una semilla, pero con el segundo allí se equivocan, porque aunque plantaron, no han sido pacientes y al no ver el resultado rápidamente se desaniman y comienzan a hablar mal acerca de su semilla, y antes que venga el tiempo de producción secan la misma semilla que sembraron. Hay personas aquí que han orado por sus familiares para que acepten a Cristo. Pasa el tiempo, pasan los años y dicen a la final: no, yo creo que ellos no se salvarán. Yo creo que ese vicio que ellos tienen es muy fuerte. Yo creo que no van a llegar a la iglesia porque ellos son muy religiosos. Yo creo que no, porque son muy idólatras. Estás matando la semilla que sembraste. Comenzaste bien el proceso de multiplicación, pero en el segundo paso hiciste lo malo y estás secando tu semilla. Entonces vamos a hablar bien sobre nuestra semilla. No sé cuál será. De repente tú has sembrado una semilla financiera. De repente tú has sembrado una semilla espiritual de oración hacia tu familia. Pero escúcheme algo, usted tiene que hablar bien sobre esa semilla y no secarla con sus palabras. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Necesitamos hacer eso. Número 3, para plantar en fe, usted tiene que perseverar. No solamente es accionar, no solamente es hablar bien, pero también usted debe ser perseverante. Seguir la buena confesión, seguir declarando cosas buenas. No importa si se tarda, recuerde lo que dije al principio. Hay semillas que vienen rápido, pero hay semillas que se tardan. Usted puede sembrar algo y estoy seguro que lo ha visto en su vida y al otro día ha recogido, pero a veces usted siembra algo y toma 1 año para que lo pueda ver el resultado. Y cuando Dios le da el resultado, Dios le dice a usted: eso te lo di por hace 1 año, recuerda cuando sembraste aquello, estás viendo el resultado. Hay gente que por años ora por su familia y a los 5 años es que ve el resultado, porque tardó. Ahora no me pregunte por qué a veces dura un tiempo más que otro, yo no lo sé. Pero lo que sé es que si usted habla bien a su semilla y es perseverante y persevera y sigue adelante, entonces yo creo que sí va a haber el resultado de la semilla que usted ha sembrado. Entonces no se le olvide, plante en fe, siembre en fe. Es importante hacerlo así, mi hermano. Hágalo con fe, no se desanime. Si todavía no ha visto el resultado, no se desanime, sigue adelante. Porque de cierto te digo que lo vas a ver, mi hermano. Amén. Claro que sí lo vas a ver. Gloria al nombre del Señor. Principio número 3. Una vez que la semilla es sembrada, debes dar gracias a Dios. Mateo 15, versículo 36. Ahora, esto es muy importante. Dice la Biblia en esta escritura, que habla de la multiplicación de los panes y los peces, que el Señor tomó los 7 panes y los peces y después de dar gracias, diga conmigo, después de dar gracias, los partió y empezó a darlos a los discípulos y los discípulos a las multitudes. Recuerde lo que dije al principio. Quizás usted no es un agricultor profesional o ese no es su oficio, pero ahora usted recibe el dinero, ahora usted recibe su pago y debe asegurarse o pedirle a Dios que le dé sabiduría
a que comience a manejar bien sus finanzas de tal manera que le quede algo para que la bendición de Dios lo pueda multiplicar. Dios quiere eso, mi hermano. Dios quiere que usted tenga algo para Él poder multiplicarlo. En este caso de los panes y los peces, el Señor le dice a los discípulos: provean comida a los que tienen hambre. Esta gente había estado escuchando la palabra por mucho tiempo y el Señor dice que le dio compasión de enviarlos a casa, no vaya a ser que se desmayen. Pero habían 4,000 personas más las mujeres y los niños, no había panadería, no había carnicería, no había nada. Y el Señor dice: denle de comer. Y sale un niño por allí y dice: bueno, solo están estos panes y estos peces. Y dice que el Señor agarra y multiplica los panes y los peces, pero antes de eso ocurre algo. Esos 5 panes y 2 peces representaron la materia prima para que Dios pudiese traer la multiplicación. Eso significa que aunque fue poco, no es lógico que hayan 4,000 hombres, más mujeres y niños, y una persona diga: aquí hay 5 panes y 2 pececitos. Cualquiera de nosotros hubiese dicho: estás loco, chico, llévate eso, ¿qué voy a hacer yo con eso? Sin embargo, aunque era poquito, eso era suficiente para que Dios lo multiplicara, simbolizando que aunque sea poquito lo que te quedó, tranquilo, aunque seas algo, y Dios lo multiplicará. Muchas veces nosotros decimos: Señor, multiplica mis finanzas, pero Dios dice: dame algo, una materia prima, no importa si sea poquito, pero yo lo quiero multiplicar. ¿Sí me está entendiendo, mi hermano? Haga algo que Dios lo pueda bendecir. Quizás es una habilidad, quizás es una idea, quizás es hacer una buena comida para vender, quizás usted es talentoso en decorar salones. Ahora, si usted es varón, no le recomiendo que haga eso. Todos tenemos un talento de parte de Dios. ¿Sí me está entendiendo, mi hermano? Pero haga algo que Dios pueda bendecir. Haga algo que Dios pueda multiplicar. Entonces Jesús agarró esos 5 panes y 2 peces, pero Él hizo algo que escribí en el tercer punto, y fue que dio gracias a Dios. Y dice que después de dar gracias a Dios, le dio a los discípulos, y los discípulos comenzaron a repartir, y allí se vio el milagro de la multiplicación. Y digo esto tomando en cuenta lo que acabo de decir. Muchos de nosotros no estamos viendo la multiplicación de Dios, aunque sembramos, aunque hacemos muchas cosas bien, aunque plantamos en fe, pero no damos gracias a Dios, sino que todo el tiempo andamos quejándonos. Todos los días es una queja. Todos los días es algo nuevo que tú quieres. Si tengo el carro 2008, quiero uno 2010, y si no tengo el 2010, entonces me siento mal y estoy deprimido. Si no tengo 10 camisas en el closet, entonces me siento mal y estoy deprimido. Hay personas que son así. Si no tengo tantos pares de zapatos, si no como lo que quiero comer en el almuerzo, entonces me deprimo y no estoy contento con lo que Dios me da. Hay algo poderoso que usted quizás lo ve sencillo en la Biblia, pero algo que hizo Jesús antes de multiplicarse los panes y los peces fue que los levantó y dio gracias a Dios. Esto me dice a mí que un principio para la multiplicación es que tú estés contento con lo que tienes, y no solamente te contentes, sino que todos los días digas: gracias, Señor, porque aunque tengo poco, sé que tú lo multiplicarás. Amén. La Biblia dice que debemos estar contentos con lo que tenemos. ¿Cuántas veces hemos dicho: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y lo usamos como un amuleto? Los cristianos somos expertos en sacar amuletos de la Biblia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero mi pregunta es, antes de Pablo poder decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿qué dijo antes de eso? Él dijo algo importante: sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. En otras palabras, Pablo estaba preparado cualquiera que sea su condición. A veces cuando estamos en escasez, entonces no alabamos a Dios como lo hacemos cuando estamos en abundancia. Cuando estamos en escasez, no lucimos muy contentos cuando estamos en abundancia.
Cuando tú aprendas a vivir en escasez y en abundancia, entonces puedes citar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si no, si solamente alabas a Dios, si tienes una sonrisa en tu rostro cuando todo marcha bien, entonces no estás preparado para citar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque no es solamente una confesión de fe, sino que tiene que ver con unos requisitos previos que debes cumplir en tu vida para poder llenar de tu boca esas palabras. Si solamente alabas a Dios, si tienes una sonrisa en tu rostro cuando todo marcha bien, entonces no estás preparado para citar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque no es solamente una confesión de fe, sino que tiene que ver con unos requisitos previos que debes cumplir en tu vida para poder llenar de tu boca esas palabras. ¿Sí me está escuchando, mi hermano? Da gracias a Dios y verás el milagro de la multiplicación. Planta una semilla, y cuando digo planta una semilla, no siempre estoy hablando de una semilla en la iglesia, aunque una semilla en la iglesia es poderosa, así como lo hacían los agricultores. Vuelvo y repito, ellos diezmaban, ellos daban una ofrenda al templo, pero ellos también se aseguraban de que le quedara semilla para plantar en el mundo. ¿Por qué? Porque la semilla que ellos plantaban en el mundo era la que Dios iba a bendecir cuando abriera la ventana de los cielos. Guarda una semilla para plantarla en el mundo. Amén. No se coma toda la semilla. Aquí lo dice Isaías 55, versículo 10. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. ¿Qué está diciendo el Señor? Que Él, a través de la lluvia, de su bendición, Él te da semilla a ti. Semilla al que siembra y pan al que come. Pero te quiero decir algo: no te comas siempre toda la semilla. Guarda para que la multiplicación la puedas ver. Invierte en algo para que puedas ver la multiplicación de Dios. No sea corto de mente, no sea una persona de poca fe o de duda y diga: no, pero ¿qué tal si hago esto y no se da? ¿Qué tal si hago aquello y no se da? Cuando tú tienes ese pensamiento, ¿qué tal si lo hago y no se da? No lo siembre, porque ya tiene duda y no tiene fe. ¿Qué tal si hago los pastelitos y no se venden? Imagínense. Y voy a usar un nombre de los negocios de acá de Maracaibo. ¿Qué tal si Pipo hubiese dicho: ¿qué tal si hago los pastelitos y no los vendo? Pero los hizo y ahora tiene varios Pipos. Si usted va con la duda previa antes de sembrar, entonces no siembre, porque va a tener pérdida. Pero tenga fe, sea una persona de fe, y lo que vaya a hacer, aunque sea poco, hágalo y usted verá el milagro de multiplicación, porque lo está haciendo con fe. Y una vez que lo haga, aunque sea poco, como los panes y los peces, entonces usted va a dar gracias al Señor, y estoy seguro que verá un gran milagro de multiplicación, porque es agradecido, porque tiene un corazón agradecido, y Dios ve eso también en nuestras vidas. Si tengo un pantalón, soy agradecido. Si tengo una arepa con mantequilla que comer hoy, entonces gracias, Señor, por esa arepa o por esas caraotas que me estoy comiendo. Porque cuando doy gracias, entonces vendrá el bistec que deseo comerme. La cuestión es alabar a nuestro Señor, adorarlo, darle gracias, bendecirle, tener el mismo ánimo de trabajo cuando estoy pasando un momento difícil. ¿Qué tal si tu hijo solo te quiere y te abraza cuando tú le compraste el regalo que él deseaba, pero cuando tú le dices que no, entonces él no te quiere y te desprecia? ¿Verdad que se sentiría mal? ¿Ah? ¿Sí? Y a veces así somos con Dios. Cuando vemos lo bueno, ay Señor, yo te amo, yo voy a la iglesia y me congrego y tengo una sonrisa en mi rostro. Cuando las cosas van un poco mal, entonces no, Señor, ya no te quiero porque no me estás dando lo que necesito. ¿Sí me entiende, hermano? Necesitamos cambiar.
Necesitamos cambiar. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Y más que todo, y ya voy a ir terminando, más que todo, en estos últimos tiempos, a veces queremos hacer cosas y no tratar con nuestro mal comportamientos en las áreas que hay en nuestra vida. Y no estoy diciendo que no funcionen en muchas ocasiones, pero para mucha gente no funciona porque lo hacen ya que no quieren cambiar su mal comportamiento y su manera de pensar. Hay personas que no presentan el diezmo delante de Dios, no dan ofrenda, no guardan semilla para que Dios la pueda bendecir, pero sí quieren dar un pacto a Dios para que le multipliquen las finanzas. No funciona. Quieren la vía fácil. No, voy a pactar contigo, Señor. Pero si el ABC no lo has hecho, campeón. Mire, si usted está acostumbrado a la deuda, ni que pacte 10 veces, Dios lo bendice. Y lo puedo decir con seguridad. Amén. Entonces, últimamente, en los últimos años, eso lo vemos mucho. Bueno, voy a pactar para que este año me vaya mejor. Hey, si no cambias tu estilo de vida, pacta 10 veces que no te va a venir la bendición. Y no estoy siendo aguafiesta. Amén. Yo quiero que usted cambie su manera de pensar. Amén, mi hermano. Y la multiplicación muchas veces es ordenar mi sistema de vida y vemos el milagro de Dios. Vemos la bendición del Señor. Y de repente tiene su lugar, y no me malentienda, y no voy a profundizar mucho en esto. Algunos hacen tanto énfasis, pacte para que su enfermedad se vaya. ¡Hey! Pacte. ¿Sabes qué? Para que tu enfermedad se vaya, tienes que reconocer que Cristo se la llevó en la cruz sin pagar ni un bolívar. Amén, mi hermano. Eso lo creo yo. Si usted cree, no importa. Y yo sé que a veces hay acciones de fe que nosotros hacemos que producen, no me malentiendan. Pero la mayoría de lo que son tus beneficios en Cristo no tienes que pactar ni pagar. Cuando yo trabajaba en las radios, en programas cristianos que habían maratones de ofrenda, siempre el Señor me ministró en el corazón, dile a la gente que si va a ofrendar, que lo haga por amor. Porque entonces el motivo principal de la gente de sembrar es, bueno, para que el Señor me dé un carro, y no está mal. Bueno, para que el Señor me sane de la enfermedad, Dios nos sana pagando. Amén, paréntesis, nos sana pagando. Da la ofrenda por amor, porque quieres que esa obra siga adelante. Ya. Eso fue lo que me dijo el Señor. Dile a la gente que siembre, porque si ha sido bendecido con esta programación, con la palabra, Dios lo ha bendecido con la palabra y ahora está sano y antes estaba enfermo, entonces ¿por qué no puede dar una ofrenda para que siga adelante esa obra? Pero nunca el Señor me dijo que le dijera a la gente que diera una ofrenda para que se sanara del dolor de cabeza. Nunca. Y hay predicadores que lo hacen y no lo juzgo y no lo juzgue usted, ¿verdad? Y hay acciones de fe que a veces usted lo hace y se ve el resultado. Pero bíblicamente hablando, nunca la Biblia dice que pagues para que alguien se salve, ni para que alguien se sane. Para que alguien se salve, tienes que orar y esa persona tiene que recibir a Cristo de gratis. Amén, mi hermano. Al ser humano le gusta, vamos a poner que Dios dijo, bueno, haz esto y haz esto ordenadamente. ¿Sabe qué nos gusta a nosotros? Bueno, si por aquí agarro un atajo, yo quiero el atajo por aquí, mejor, más rápido. Eso nos gusta a la naturaleza humana. A nosotros nos gusta practicar la palabra al principio, y cuando digo a nosotros estoy hablando de la carne, de lo humano, sino que nos gusta saltarnos y obviar y no querer aprender, y siempre nos llevamos las malas experiencias. Yo creo que debemos dar la 10ª parte que protege nuestra cosecha. Creo que debemos presentar una ofrenda delante de Dios, cualquiera que Él ponga en el corazón, sin que nadie me manipule, sino que yo a solas con Dios, el Señor te dice que debes de dar, cuánto tienes que dar. A veces el Señor a mí me ha dicho, esta persona dale una ofrenda, ni la conozco, no sé qué hace, pero necesita una ofrenda y usted tiene que ser obediente. Y esas son formas de sembrar también. Y aparte debes asegurarte de que te quede algo para tú vivir bien y para que Dios pueda multiplicarlo cuando abra la ventana de los cielos. ¿Sí me entiende, mi hermano? Y cuando doy una ofrenda, ¿cuáles son los requisitos? Lo doy con alegría,
No por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Cuando tú das una ofrenda, no importa cuál sea la cantidad, y lo haces con alegría, entonces Dios se agrada. Diste una ofrenda por amor, con alegría, no con tristeza, sino con contentamiento. No por obligación, sino porque te salió del corazón y lo hiciste, más nada. La Biblia es clara, la Biblia no se complica, ¿verdad, mi hermano? Hay gente que dice, Abraham pactó con Dios. Epa, Dios pactó con Abraham, mi hermano. Dios pactó con Abraham. Y a veces entendemos que muchas veces en el cuerpo de Cristo, a veces por la urgencia y a veces por la necesidad, caemos no en persuasión, sino que caemos en manipulación. La palabra persuasión es positiva. Yo puedo persuadir a mi hermano Javier. ¿Por qué? Persuadir habla de utilizar canales buenos para tratar de que Javier haga algo. Yo puedo decir, yo persuado. ¿Ve? Como cuando Pablo, el rey le dijo, me persuadiste, Pablo, de convertirme. Pero manipular es opuesto a persuadir. Manipular es usar canales negativos, canales antibíblicos para hacer que alguien haga algo. Entonces a veces cuando la gente está desesperada, tiende a decir, y más que todo en el área financiera, porque si usted da mañana, le aseguro que Dios, mire, va a hacer un milagro si da tanto. Ay, Dios mío. Si das tu casa, te aseguro que Dios mañana te bendecirá. Ay, mamá. ¿Y cuántos han perdido su casita por no conocer la palabra de Dios? Ahora, otra cosa es que Dios te diga en tu habitación, quiero que des tu casa, y Dios lo puede hacer. Quiero que des tu carro, y Dios lo puede hacer. Pero si el Señor no te ha dicho, no lo hagas porque otro individuo te está diciendo que lo hagas. ¿Sí me está entendiendo, mi hermano? El Espíritu Santo está en la tierra para Él hablarte. Si alguien te ha dicho, el Señor me dice que tienes que darme esta cantidad y Dios no te ha dicho en tu corazón, entonces no lo des, no por presión. Ahora, si el Señor te ha dicho, la otra persona no te tiene que decir, tú mismo, estoy seguro que Dios día y noche te va a dar y te da hasta que tú lo hagas, porque me ha pasado. A veces Dios te dice que des algo y no lo quieres dar y no puedes dormir. Y Dios te dice, acuérdate. Y cuando le ve la cara a la persona, Dios te dice, acuérdate que le dije que le dieras algo. Él se va a encargar de que tú des. Pero no es que la otra persona se te acerque. Hermano, Dios me dijo ayer que usted tenía. No me venga con eso. Amén, mi hermano. Y eso pasa mucho. Y lamentablemente hay predicadores que se mueven en ese tipo de manipulación, pero eso no es de Dios. Ahora, si usted está en su iglesia local y hay cosas que hacer, como por ejemplo el evento que hicimos el mes pasado, hay cosas que usted tiene que apoyar, que no necesita orar, Señor, muéstrame, dame una señal para ver si apoyo el evento. No, si usted está en la congregación, se supone que usted está llamado a apoyar esa visión. ¿Sí me está entendiendo? No tiene que recibir una confirmación tan grande, no. Porque se supone que usted está aquí y todos juntos tenemos que empujar la obra de Dios. Entonces, todo en su lugar. Pero cuando aprendemos los principios en orden y conforme a la palabra de Dios, entonces no seremos ignorantes y vamos a conocer bien la palabra y seremos obreros aprobados, como le dijo Pablo a Timoteo. Tienes que saber dividir bien la palabra de verdad y presentarte como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Entonces, cuando uno conoce la palabra, uno hace lo que debe de hacer, y si vas a plantar una semilla, lo haces con alegría porque el Señor te habló y lo confirmó y cumples todos los requisitos que dice la palabra de Dios y ya. No tiene que ser algo tan espiritual como mucha gente lo trata de hacer.